el tributario, uno de los abogados concluyentes era Pericles, ¿no? Ahí me cuesta en el equipo. Ninguno, ¿no? En el Nuevo Testamento aparece la figura en la persona de Mateo, era su nombre, no era Juan Bautista, o son pues Juan Bautista. Jonás también han puesto. Según la historia del país, donde el primer presupuesto público es formalmente redactado y el Poder Ejecutivo pasa a prestar cuenta que fija los impuestos, fue en algunos han puesto Estados Unidos, ¿no? Debido a la guerra del Chaco se estableció la venta de la insignia patriótica, estableciéndose dos tipos. Uno de ellos fue un costo era de 50 centavos, ¿no? De 50 centavos. Eran los campesinos. ¿Ve? Luego, el presidente Hernando Siles decidió contratar a la misión Quemre para modernizar los sistemas monetarios financieros. Fruto de la misión se creó las instituciones como ser la Contraloría General de la República, ¿no? Luego, estas eran varias preguntas, ¿no? Era a medio punto. Se decidió contratar la misión Quemerer bajo la presidencia de Hernando Siles. El primer código tributario era por Juan José Torres, ¿no? En la legislación, el código tributario señala, es el tributo cuyo origen tiene como hecho general la prestación efectiva, eso es tasa, ¿no? Tasa. Entre los elementos que integran la relación jurídica tributaria, el sujeto activo, solidaridad de efecto, sujeto pasivo, todos eran entonces aquí, ¿no? Todos. A su vez, dice, es el sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador. Ese era el contribuyente, ¿no? Ese era el contribuyente. Buenos días. Buenos días. Bastante bien. Se está ahí, le quiero. Se está ahí, le quiero. Y lo que le dice está con mi gente. Yo le quiero. Por eso está bien. Bueno, a ver, ¿dónde hemos quedado? Ya. El Código Tributario fue promulgado, hemos visto por Juan José Torres, tasa, aquí era todos. Esta, ¿no? A su vez, el sujeto pasivo respecto al cual se verifica es el contribuyente, ¿no ve? Se habló inclusive de alguien que llevaba droga, ¿no? Dentro de los minerales, ¿a quién se verifica? Al contribuyente, ¿no? Es la persona natural jurídica que sin tener el carácter de contribuyente debe por decisión expresa de la ley dice cumplir las obligaciones. Ese es el sustituto, ¿no ve? Es el sustituto.
Dentro de la estructura jerárquica de normas legales se tiene el decreto supremo, lo dicta el Poder Ejecutivo, ¿no? El Poder Legislativo, no. El Ministro de Estado, no. El Poder Ejecutivo es aquí. Uno de los componentes de la deuda es la tasa de interés. Podrá variar de acuerdo a los días de mora. Cuando esta es desde el primer día del quinto año de mora hasta el último día del séptimo año será, dice, ¿no? O sea, del cuarto es 4%. ¿No ve? Aquí están los tres, ¿no? Esto era desde el primer día hasta el quinto, en este caso, esto era hasta el cuarto año, ¿no ve? 4%. Alguien preguntaba, ¿cuánto es el interés? Les decía, no, si es menos de 4 años, es 4%, el 6%, ¿no? Y después el 10%. Están los tres ahí. Se presume que el domicilio en el país de las personas naturales es el lugar donde desarrolla su actividad principal. O sea, uno de ellos, ¿no? Hay varios respecto a eso. El domicilio, dice, de las personas jurídicas en el país es el lugar de su residencia habitual. No, no. Eso no es del, eso es del, en este caso, del responsable, ¿no? El que tiene poder. El lugar donde desarrolla su actividad principal en caso de no conocerse la residencia tampoco. Ninguno era aquí. Dice, la base imponible podrá detener por los siguientes métodos. Sobre base cierta, sobre base presunta. Todos entonces, ¿no? Los dos. Las acciones de la administración tributaria prescribirán a los 8 años. Se ha modificado con la ley 812, ¿no ve? Que son contravenciones tributarias, la omisión de pago. Son delitos tributarios, defraudación tributaria. Los impuestos que les corresponde pagar a los contribuyentes del sistema tributario integrado se cancelan cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses. El impuesto cuyo impacto de incidencia se verifica en el propio contribuyente no existiendo la posibilidad de ser trasladado corresponde a un impuesto directo. Directo, indirecto habíamos hablado, ¿no? Es un impuesto de dominio departamental, el impuesto a las asociaciones y transacciones gratuitas de bienes. Les he hablado de la gobernación, ¿no ve? Hay una oficina de impuestos, inclusive, ¿no? Al promover la ley 843 o reforma tributaria, se estableció impuestos permanentes y uno transitorio. Los impuestos vigentes en esta época eran 6, ¿no? En sí 7 impuestos. 6 permanentes y uno transitorio. Estos eran el RC-IVA, el IRPE ahora ha sido reemplazado por el IUE, ¿no? El impuesto de renta personal de propiedades de bienes, en ese eran todos. La administración tributaria tiene las siguientes facultades específicas, dice. Determinación de tributos, ejecución tributaria, recaudación. Sí, todos también, ¿no? Ya. Uno de los requisitos para la inscripción al Padrón Nacional de Contribuyentes de una sociedad colectiva, sociedad anónima, sociedad de responsabilidad social mixta es, dice, ¿no? Testimonio de constitución. ¿No? Testimonio de constitución. El último es el domicilio tributario donde el contribuyente desarrolla su actividad principal o el lugar donde se encuentra su administración efectiva o donde ocurre el hecho generador de conformidad a lo establecido en el Código Tributario. Corresponde a domicilio especial, domicilio habitual, domicilio especial, ninguno. ¿Cuál era aquí? El domicilio especial, pero aquí tenían dos al mismo tiempo. Podían responder el A o el C. ¿Ve? Entonces, aquí vamos a hacer repetido esto, ¿no? Se ha repetido. Pero igual, a los dos les he hecho valer, ¿no? Los dos les he hecho valer. Hasta ahí era a 0,5. Sobre 15 puntos, las 30 preguntas. Después había esto de complementar, que era un puntito, ¿no? Por ejemplo, dice, al lograrse la independencia de Bolivia, con ello la apertura de un nuevo orden político, económico y social que se va a expresar en la nueva nación que se implementa en cada provincia los colectores. Basta con esta pregunta, les he hecho valer un punto por colocar colectores, ¿no ve? Pero aquí dicen, personas encargadas de recaudar los tributos en lugares alejados del país. Les decía que inclusive hasta hace unos 10 años seguía habiendo estos colectores, ¿no ve? En los pueblos, en las capitales de provincias. La principal conclusión de la misión BOA fue aumentar y diversificar la producción boliviana. Como resultado de la misión, el gobierno creó la Corporación Boliviana de Fomento y el Banco Agrícola. Bueno, si han respondido uno por lo menos, la mitad les he hecho valer, ¿no?
la mitad. Respecto al código espacial, código tributario dispone, tratándose de tributos aduaneros, salvo dispuesto en convenios internacionales sobre esos precios en el ámbito espacial, está constituido por el territorio nacional, o sea, todo Bolivia, ¿no ve? Y las áreas geográficas de territorios extranjeros, donde rige la potestad aduanera, ¿no? Entonces, el país ahí tiene un espacio también en diferentes países, ¿no? Donde también se considera, ¿no? Como territorio boliviano, así en el extranjero, ¿no? Según el Código Tributario, los tributos se clasifican eso creo que esto de memoria tienen que saberles decir, impuestos, tasas, contribuyentes especiales y las patentes municipales. Y muchos han colocado otra cosa, ¿no? La alícuota es el valor fijo o porcentual. Va a estar estos dos, valor fijo o porcentual. Están los dos, ¿no? Pero algunos han puesto solo valor fijo, otros han puesto valor porcentual. Se ha hecho valer la mitad también. Bueno, entonces, pero creo que el 80 o el 70% no ha respondido a estos últimos 5. Ya podrán imaginarse. Más o menos está entre los 10, 11, 9 sobre 20 en este examen, ¿no? Luego, el último examen, a ver. El último. ¿Alguna pregunta tenían en el primero? Ajá, perfecto. Entonces, falso. Está. Entonces, les comparto esto. Este era el segundo, sobre 20 puntos también. Era había 10 preguntas teóricas, ¿no? El crédito fiscal surge por la venta de bienes y o servicios, no. El crédito fiscal es por la compra, ¿no? De hecho, era falso, ¿no? Cuando pretende incrementar el saldo a favor del contribuyente o disminuir el saldo a favor del fisco, se debe pedir una autorización a la administración tributaria de su jurisdicción. Sino cuando se incrementa el saldo a favor del contribuyente, no es, cuando pedimos algo a favor del contribuyente, tenemos que hacer una nota, les decía, ¿no? Una carta, ¿no? En las diapositivas decía memorial, decía, ¿no? Pero yo les he dicho que basta una carta, ¿no? Verdadero. Dice, se denomina grosindad al pago de retenciones a partir del establecimiento del monto bruto del precio de venta, ya sea del bien o servicio. A partir del monto bruto, no es, eso es lo que está establecido por la norma, ¿no? Este es falso. El IVA es un impuesto indirecto, no es directo, ¿no? Porque paga el contribuyente, el consumidor. Todo aquello que paga el consumidor es indirecto. Según la Asociación Materia de Directorio del Sistema de Facturación Virtual, una de las modalidades es en la que la emisión de la factura consigna el precio preimpreso. Esa era la prevalorada, ¿no ves? Les he hablado de los camiones, camiones que distribuyen gas, ¿no ves? Prevalorada, facturas de Entel, Tigo. Esto les dije pregunta de examen. La unidad de fomento a la vivienda será determinada por él. Les he dicho, es por el Banco Central, en base a los datos del INE. Muchos han puesto el primero, ¿no? Era esto, ¿no? El decreto supremo que reglamenta el impuesto de las transacciones es el 21.532, porque del IVA es el 21.531, ¿no? Esto era. El 8. Están excluidas del impuesto a las transacciones las ventas y transferencias de bienes por reorganización de empresas, ¿no ven? Estos están excluidos.
están exentos del pago del impuesto a las transacciones, dice, ¿no? El trabajo del personal en relación de dependencia, sí, el desempeño de cargos públicos, sí, el servicio, los servicios prestados por el Estado Nacional están exentos, en todos en este caso. Todos están exentos. El último, cuando los impuestos, tasas, contribuciones e ingresos incompensados en los plazos establecidos, la deuda resultante se actualizará con él. Primero, mantenimiento del valor del monto adeudado, interés sobre el tributo o monto actualizado, multa por el incumplimiento de deberes formales. Estos tres. Creo que nadie ha hecho. Una o dos personas han respondido, ¿no? Eso era sobre 5 puntos. Sobre 5 puntos. Y la parte práctica, esto era lo más sencillo de ustedes. A ver. ¿Qué les pedía? Liquidación del IVA. ¿No ve? Para empezar, ventas facturadas a 120.000. Había donación a título gratuito. ¿No ve? Donación a título gratuito. ¿Ya? Reintegro, ¿no? Si estamos donando, entonces hay que devolverle, que se genera débito, por eso se suma. Devoluciones en compras, nos habíamos beneficiado con el crédito fiscal, hay que devolver el débito, por eso se suma. Entonces aquí era 127.000. 127.000, lo que generaba débito. Compras teníamos por 74.000 y descuentos en ventas 5.000. Cuando hemos vendido hemos generado débito, ¿no ve? Pero como estamos descontando crédito, por eso se suman 79.000, ¿no? Entonces, con esa información para nosotros la liquidación del IVA debería ser así. 127.000, ¿no? Esto es 127.000. Aquí. ¿No ve? Luego los 79.000. Los 79.000 ahí, como compras. Base imponible va a ser por deducción, ¿no ve? 48.000. Sobre eso el 13%, 6.240. ¿No? Ese es el saldo a favor del fisco. 6.240. Sobre eso teníamos 1.500. Les había dicho que no les he dado los tipos de cambio. Les he dicho, tomen en cuenta 2 bolivianos como actualización. Ya directamente los 1.502, ¿no? Y el impuesto a pagar era 4.738. Creo que la mayoría ha hecho esto. Han llegado a esto. No sé cómo, pero han llegado. 4.738. ¿Ya? Han llegado. Claro, la actualización no tenían que hacer, pero era 2, ya les dije. La actualización tomen en cuenta como 2, les dije. ¿No ve? Esto no solamente, no está con los, no estaba con las UFBs. Aquí hemos puesto al azar 2 bolivianos, ¿ya? Porque necesitábamos ese dato. Eso valía, esa partecita les he hecho valer 3 puntos. Los que han hecho esa partecita, 3 puntos. Y los registros contables. No sé de dónde se han inventado registros contables. Por ejemplo, aquí en compras han puesto caja en el débito 74.000. Una vergüenza, ¿no? Prácticamente ese estudiante tiene que repetir más. Debería inclusive repetir básica. ¿No? Ahí está. Era por las ventas, el impuesto. No sé, aquí se han inventado un descuento. No sé de dónde se habrán inventado. Que hay una donación. Aquí hay un descuento en ventas de 5.000. Parece que esto lo han contabilizado junto con esto, ¿no? Son los registros contables, las compras, las cuentas por pagar, o sea, por las devoluciones, el débito, el crédito diré por los dos que hemos dicho. Y el pago era así sencillo. Débito fiscal IVA era sumar los débitos y crédito fiscal IVA era sumar más los 1.500, ¿no? Que había saldo. Y por diferencia 4.738 y eso igualaba con esto, 4.738, ¿no ven? Con esto. Y además, eso era 4 puntos a 0,50. 4 puntos era eso. Y el llenado del formulario era 2 puntos. Muchos han llenado el formulario. Eso era, digamos, el primero. El segundo les he dicho que
Era solamente calcular el IT, ¿no? El impuesto a las transacciones. Las ventas facturadas y los sueldos en especie se suman, ¿no ve? Les decía eso. Que son 150.000. Sobre eso, el 3% era 4.500. Había IVA a compensar 3.000. El saldo a favor del fisco era 1.500, pero como paga fuera de plazo, esto hay que actualizar con la UFB de la fecha de pago entre la UFB de la fecha de vencimiento. Eso nos daba 10,02. 10 era, ¿no? El mantenimiento de valor. Tenía que calcular el tiempo. El tiempo salía 143 días. Desde la fecha de vencimiento hasta la fecha de pago, que era el 8 de septiembre. El interés salía 24. 24 el interés. No era una empresa unipersonal, por tanto la multa era 50 UFBs, eso también les he dicho parte del examen. La multa, si es empresa unipersonal, es 50 UFBs, si es persona jurídica, 100 UFBs, ¿no? Se multiplica por la UFB de la fecha de pago. Justo redondeando daba 120. Y lo que tenían que pagar, lo que tenía que pasar en el pago era 1.654. Y el llenado del formulario. Aquí muy pocos han llenado el formulario. ¿No? Y otros han adjuntado formularios vacíos. No, si está vacío, ¿para qué adjuntan jóvenes? Eso no sirve, ¿no ve? No sé por qué han adjuntado. Entonces, eso era el examen, llenado del formulario. Entonces, saquen una fotito. Les voy a ir mostrando de aquí la parte práctica, ¿ya? Ahí está la primera parte. A ver si traspasan a sus cuadernos, ¿no? Sería bueno que traspasen a los que van a dar segundo turno a lo menos. Hasta el siguiente. Hasta el 4. Ahí está. La siguiente. El sitio era la primera pregunta. Y el último. Ese cortito, así es. Y el llenado del formulario, ¿no ve? Eso era sobre 6 puntos. Esto era lo más sencillo que el CEDO. Nunca había tomado un examen así sencillo. Ahora, si van a seguir en el mismo ritmo, bueno, no sé qué haremos. Porque el otro examen va a ser sobre RSI, IVA, IUE y creo que un otro tema más. El ISI. Los jóvenes, el siguiente examen igual va a ser presencial. Siguiente semana vamos a programar, después de la entrada universitaria. ¿Ya? Después de la entrada universitaria. Comentarios, jóvenes. Comentarios, jóvenes. A ver, están 86. ¿Algún comentario? Bueno, sobre el último examen les voy a dar una oportunidad sobre 3 puntitos como recuperatorio, pero va a ser al final. Al final, ¿ya? Al final. Hoy quería tomarlos, pero después dije no. Mejor al final nomás. Para los que van a seguir persistiendo, entonces adicional les voy a tomar sobre 3 puntitos algún examen. Yo creo que va a ser virtual, tal vez algo de teoría, ¿ya? Para recuperar. Es Vamos a empezar con el tema modelo para que preparen ustedes sus diapositivas, ¿ya? Entonces, el tema que vamos a ver, si no hay ningún comentario. ¿Escuchando, jóvenes? Sí, licenciado, se lo escucho. Entonces, vamos a ver con el tema ISI. Licenciado, una pregunta, por favor. Para elaborar el trabajo en grupo,
¿nos va a dar un modelo cómo elaborarlo? No, no les voy a dar un modelo. Ustedes tienen que elaborar el tema que corresponda. Pero Ah, sí, hoy yo les voy a hablar el tema correspondiente hoy. Tienen que hablar todo lo que es sobre ese impuesto, sobre el es, impuesto que les ha tocado, ¿ya? ya, Entonces, gracias. hoy, por ejemplo, vamos a ver lo que es el ICE, es un impuesto también, ¿no ve? Entonces, por lo menos tienen que tocar los puntos que hoy les voy a mostrar, mínimamente, ¿ya? Entonces, esto es el tema del ICE, que es parte de otros impuestos, ¿ya? Que es parte de otros impuestos. Es parte de otros impuestos, el tema 8. Solo que ahora estamos desarrollándolo esto con las exposiciones que van a hacer, ¿no? Entonces, yo estoy empezando con lo que es el primero, el impuesto a los consumos específicos. El impuesto a los consumos específicos, ¿no? Está reglamentado en la ley 843, artículos 79 al 87, de creación del impuesto a los consumos específicos. Aquí por ejemplo vemos, ¿no? Bebidas alcohólicas, ¿vale? Entonces el ICE está relacionado con las bebidas alcohólicas, con la parte de joyas también, ¿no? Joyas también, ¿no? La norma legal, eso es lo que tienen que ver. ¿Cuál es la norma legal de ese impuesto? Aquí, por ejemplo, tenemos que la norma legal es la ley 843. En todos los casos siempre va a ser la ley 843, ¿vale? El decreto supremo que reglamenta es el 24053. Cada ley tiene sus decretos reglamentarios. En este caso, el decreto supremo 24053. Reglamento del impuesto a los consumos específicos. Luego tenemos las resoluciones administrativas. Por ejemplo, la actualización de tasas específicas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya hay otra resolución para este año, ¿no? Por ejemplo, diríamos dentro de aquello, a ver, la actual es la 1021-29. 1021-29. Aquí es la 1021. Ha cambiado esto. Porque cada año se actualizan las tasas, ¿no? Esto es para la gestión 22, ¿ya? Actual, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, esto es la habilitación de los formularios para la declaración del pago del ICE. Aquí la habilitación del formulario 630, esta resolución nos habla de eso. Esto del deber de comunicar el detalle de etiquetas, también nos habla esta resolución. A ver, esta resolución es la que más se actualiza, ¿no? Entonces les voy a compartir, a ver, esa resolución. Entonces ustedes tienen que buscar lo último que está vigente, ¿no? Lo último que está vigente. Entonces, esto es lo último que está vigente respecto a las alicuotas de este impuesto. Entonces, por ejemplo, los de SAM tienen que decir cuál es la alícuota del impuesto para este año, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Los impuestos con tasas específicas siempre se actualizan. Aquí, como ustedes verán, dice, no, La Paz, 27 de diciembre del 2021. En diciembre se ha actualizado este impuesto. Y muchos impuestos se actualizan en diciembre, algunos en septiembre, o sea, hay que revisar. ¿Cómo vemos eso? Entrando a la página de impuestos internos, ¿no ve? Ahí tiene normativa. Por meses tiene, ahí se fija cuál se ha actualizado, ¿no ve? Aquí están los vistos y considerandos, ¿no? Los vistos y considerandos siempre va a hablar de las resoluciones que estaban vigentes, sobre eso va abroga, deroga, ¿no? Por tanto, dice, ¿no? Aquí. El presidente ejecutivo ahí del Servicio de Impuestos Nacionales, en su uso de sus facultades conferidas por el artículo 64 de la ley 2492, Código Tributario de las excepciones precedentes citadas, resuelve, artículo, actualizar las alícuotas específicas de productos grabados por el impuesto a los consumos específicos ICE para su aplicación durante la gestión 2022, dice, ¿no ve? De acuerdo al siguiente detalle. Entonces, todo esto ha variado. Creo que en el texto está actualizado. Creo que está estos datos, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no? Para bebidas alcohólicas, por ejemplo, ahora es 5.28 energizantes. Las demás
0,47, ¿no? Cerveza en Malta, 3,96 es ahora. ¿Ve? Ah, pero hay una alícuota porcentual, 1%. Esto no ha cambiado, porque esto no cambia porcentual. Esto cambia, lo que es fijo. Alícuota específica, el porcentual, 1%, sí. Con esto vamos a hacer el cálculo de un ejemplo ahora, ¿ya? Vinos así, ¿no? Todo esto ha ido cambiando, ha ido variando, un poquito ha ido subiendo. Pero ¿cómo sube? De acuerdo a la variación de las UFBs. De acuerdo a la variación de las UFBs, ¿no? Aquí, por ejemplo, ha cambiado el whisky, ¿no? Aquellos que toman alcohol etílico, ¿no? Los parroquianos, 1,79 pagan de impuesto por consumir 1 litro de alcohol, ¿no? A los que les gusta tomar whisky, ¿no ve? 15 bolivianos pagan por tomar un whisky, ¿no? Pero por litro, ¿no? Carito, ¿no ve? Los que consumen whisky están aportando harto, ¿no? Al erario nacional. Pero ¿quiénes consumen whisky? Los de la zona sur, ¿no ve? De la zona central para abajo, ¿no? Los de arriba, cervecita nomás, ¿no ve? De la Buenos Aires para arriba, para el alto, cervecita nomás. Pero igual, 3 bolivianos pagan, ¿no? Hemos visto también eso. Vodka, ¿no? Aquí también bebidas de anís, dicen los demás bebidas, aguardientes, ahí está, ¿no? Cigarrillos, por ejemplo. Cigarrillos por cada 1.000 unidades, que está con 147,50, por ejemplo, ¿no? Por cada 1.000 unidades, el que consume un cigarro, ¿no? O sea, todos estos dañan al cuerpo, ¿no ve? Por eso los impuestos también son altos. Ahí está. Todo eso es lo que se actualiza. Eso está variado, ¿no? Estos porcentuales, eso no varía, ¿no? 50%, 50%. Esto es la resolución normativa que actualiza las alícuotas para la gestión 2022. Ya. Pues seguimos. Eso tienen que ver también ustedes en cada impuesto, ¿no? Eso hemos visto, ¿no? La normativa que está vigente. Impuesto a los consumos específicos. ¿Qué nos dice? El artículo 79 dice, ¿no? Crea el impuesto que se denomina impuesto a los consumos específicos que se aplicará sobre las ventas de bienes muebles, situados o colocados en el territorio del país, que se indican en el anexo del presente artículo, efectuados por sujetos de bienes en el artículo 81. Bienes muebles, ¿no? Vehículos, puede ser, ¿no? Cigarrillos, ¿no? El reglamento establecerá las partidas arancelarias en función a la nomenclatura que corresponde a los bienes incluidos en el anexo mencionado. O sea, hay una nomenclatura, ¿no? Las importaciones definitivas de bienes muebles que se indican en el anexo a que se refiere el inciso precedente. ¿No? Inciso precedente. Ahí está, aquí estaba. Esto. Entonces, grava a la venta de bienes muebles, ¿no? De acuerdo al anexo en el artículo 181. Anexo al artículo 79 dispone las alícuotas para productos grabados con tasas porcentuales sobre su precio y base imponible. Productos grabados con alícuotas específicas y porcentuales. Es donde se va cambiando, ¿no? Las alícuotas específicas previstas en el anexo al artículo se actualizarán por la admisión tributaria para cada gestión, nos dicen, ¿eh? En base a la variación de la unidad de fomento de vivienda, UFB, ¿no? UFB. Ocurrida, dice, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión anterior, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, digamos, ¿no? Con esos UFBs ha sido actualizado, ¿no? Sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? Tienen que identificar en cada impuesto. Son sujetos pasivos de este impuesto, dicen los fabricantes y o las personas naturales o jurídicas vinculadas económicamente a esto, de acuerdo a la definición de cada artículo, en el artículo 83. Cuando decimos fabricantes, ¿a quiénes nos estamos refiriendo? ¿Alguna vez han viajado a Cochabamba y ven qué se ve en las tiendas? En las tiendas, unas banderitas, ¿no ve? Unas banderitas blanquitas, ¿no? Esos son los fabricantes de chicha, por ejemplo. Ellos son los sujetos pasivos.
Por eso cuando van a Cochabamba dice, estamos yendo a comer, a servirnos chicha, ron, dice, ¿no? Chicha y ron, ¿no? Fabricantes, los que fabrican chicha. Serían quienes fabrican las personas naturales. Ah, ¿quién fabrica cerveza? La CBN, se llama persona jurídica, ¿no ve? Persona jurídica. ¿Quién fabrica cigarrillos? Ah, creo que hay fábrica de cigarrillos aquí en La Paz, ¿no ve? Va a ser una persona jurídica, pero puede ser también una persona natural, ¿no ve? A los fines de este impuesto se entiende que es fabricante toda persona natural, dice, ¿no? O jurídica que elabora el producto final detallado en el anexo al que se refiere en el inciso A del artículo 79. O sea, ellos son los sujetos pasivos. Las personas naturales que realicen a nombre propio importaciones definitivas. Ah, esto es otro grupo. Aquellos que importan, por ejemplo, un whisky. Pero el que solo vació al Banco Unión en Batallas, ¿qué se llamaba? ¿Se acuerdan? De los cajeros. ¿Qué apellidaba? ¿También se acuerdan? Pari. Pari. El Pari, por ejemplo, puro whisky tomaba, whisky azul dice que tomaba, ¿no? Ese whisky traía, pues desde afuera venía el whisky, ¿no? Entonces, una persona natural o una persona política está importada, ¿no? También creo que le ha regalado a su chica un automóvil, ¿no ve? Un automóvil, este automóvil igual, como se ha importado, igual estaba grabado con el ICE. Bebidas alcohólicas, joyas, ¿no? ¿Qué graba? Aquí está. La fabricación, hemos dicho, de chicha, bebidas alcohólicas, ¿no ve? Importación de la misma forma. Y distribución de bebidas alcohólicas, alcoholes potables, cigarrillos y tabacos. Artículos de cosmetología y perfumería. Entonces, cada fin de semana pues, las señoritas utilizan, ¿no ve? También están grabados esos productos, ¿no? Como dice. Joyas. Por ejemplo, en la entrada universitaria, las que van a bailar de cholits y chinas, seguramente al lado van a tener también alguien que les custodie, ¿no ve? Ahí van a utilizar joyas. Esas joyas seguramente están costando unos 2.500, 3.000 bolivianos. Los más baratos tal vez unos 700, 800 bolivianos, ¿no? Y piedras preciosas, dice. Automóviles. Consumo de energía eléctrica superior a los 120 kilowatts. También está grabado por el ICE. Nacimiento del hecho imponible. ¿Cuándo nace el hecho imponible? De acuerdo al artículo 82, dice, de la ley 843, define que el hecho imponible se perfeccionará en el caso de ventas en la fecha de emisión de la nota fiscal o de la entrega de la mercadería. Es decir, en este caso, si directamente la persona está comprando la cerveza de la cervecería, vamos a decir un distribuidor, va a tener una factura donde va a estar el ICE detallado, ¿no? ¿No? Pero cuando ya pasa cuando ya está vendiendo en la tienda, no, ya no hay ahí, ¿no? Solamente es del mayorista, ¿no? El mayorista es el que genera el ICE, ¿no? Ya no el que, por decirte, seguramente ustedes van a comprar algunas bebidas a ver, ¿cómo se llama? No a las tiendas, sino, ¿cómo lo llamamos? A Licorerías. supermercados. En supermercado pueden encontrar, ¿no? Por ejemplo, ahí en el supermercado, ¿no? Pues ahí dice, no, 2 botellas de cerveza, 2 botellas de whisky, ¿no? Ya no está grabado eso con ICE, porque ellos son distribuidores al detalle, ¿no? Pero a ellos sí, a estos supermercados, el mayorista les ha entregado en esa factura que entrega el mayorista sí se ve el ICE. Los que trabajan de contadores, digamos, no van a encontrar eso, ¿no? O auxiliares en un supermercado van a encontrar eso, ¿no? En el caso de venta, en la fecha de emisión de la nota fiscal o de la entrega de la mercadería, dice, ¿no? Por toda salida de fábrica o depósito fiscal, también. Por eso tenemos aquí en La Montes, son los camioncitos que están saliendo ahí adentro, ¿no? Pero hay un puesto ahí de impuestos internos que está verificando. Se está saliendo ya tomando.
ya grabado con el ICE, ¿no? Dice, en la fecha que se produzca el retiro de la cosa mueble grabada en destino, uso o consumo particular. En la importación, dice, en el momento en que los bienes sean extraídos en los recintos aduaneros mediante despacho de emergencia. Entonces, en el momento que se está nacionalizando, nace el hecho imponible, en caso de las importaciones. Se paga tanto el gravamen aduanero, se paga el IVA de importación, se paga también el ICE en ese momento, ¿no? Al extraer, dice, ¿no? De los recintos aduaneros. O sea, ahí nace el hecho imponible. La base imponible. De acuerdo al artículo 84 de la ley 843, la base de cálculo estará constituida por, dice, ¿no? Para productos grabados por tasas porcentuales sobre su precio neto de venta. Vamos a ver qué es precio neto de venta más adelante, ¿no? El precio neto de venta de bienes de producción local contiene la factura en otro documento que obviamente la que detallará en forma separada el monto de este impuesto, ¿no? Pues tenemos que ver aquí una pregunta, ¿cuál es el precio neto de venta? En la parte práctica vamos a ver, ¿no? En el caso de bienes importados, la base imponible estará dada por el valor CIF aduana, establecido por la liquidación, en su caso, las de liquidación aceptada por la aduana respectiva, más el importe de los derechos e impuestos aduaneros y toda otra, eso aquí, y toda otra erogación necesaria para efectuar el despacho aduanero. Base de cálculo, artículo 5 del decreto supremo 24053, que es el reglamento del ICE, ¿no? Establece que la base de cálculo estará constituida por, para productos grabados para alicuotas específicas, en el caso de los sujetos pasivos señalados en el inciso A del artículo 81, noche 43, la base de cálculo estará constituida por los volúmenes de ventas expresados en litros. El ICE se paga en la parte de bebidas gaseosas o alcohólicas sobre los volúmenes de ventas expresado en litros. Entonces hay que convertir a litros. Esa es la clave. Hay que convertir a litros. Por ejemplo, la cerveza no es de 1 litro, ¿no ves, jóvenes? ¿De cuánto será? No hay que ver eso, ¿no ven? Alguien tiene por ahí una botella de cerveza y debe decir ahí de cuántos mililitros está. En los casos de bienes importados, dice, la base de cálculo está dada por la cantidad de litros declarada por el importador o la establecida por la administración aduanera respectiva. Alicotes. Por el artículo 6 del decreto sobre 2453, las alicuotas del impuesto de los consumos expresos, como sigue. Productos grabados con tasas porcentuales, aquí están fijos ya, ¿no? Tasas porcentuales. Cigarrillos, 55%, 50%, cigarros de 50%, vehículos, 18%. Las alicuotas de impuestos, ya, aquí tenemos un vehículo a diésel entre el 15 a 80%. Gasolina, 40, ¿no? Estos son los beneficios que se le dan, ¿no? Que mediante resolución de directorio de fecha, en este caso, por ejemplo, ya hemos dicho que está modificado, ¿no? Esta resolución que habíamos visto es de qué fecha. Esta es de fecha 27 de diciembre 2021, la 10-21-29. Esta es entonces la 10-21-29. El servicio del 19 de diciembre, ¿no? 2021. ¿No? Ese es el que ha modificar. Es el que ha modificar. Sí, es del 27 de diciembre. Del 27 de diciembre. Es lo último. Lo último. ¿No? Dice, entonces, el Servicio de Impuestos Nacionales actualizó las alicuotas específicas de productos grabados por el impuesto a los consumos específicos para su aplicación durante la gestión 2022. Esa resolución hemos visto, ¿no ve? De acuerdo al siguiente detalle. Entonces, el detalle es el que les he mostrado, ¿no? El detalle es el que les he mostrado, ¿no? Las alicuotas específicas previstas en el cuadro anterior se actualizarán por la admisión tributaria para cada gestión en base a la variación de la unidad de fomento de vivienda, UVB, ocurrida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de la gestión anterior de siempre, ¿no? Mediante resolución administrativa por el Servicio de Impuestos Nacionales. ¿Cómo se paga? Dice. El impuesto a los consumos específicos se liquidará y pagará en la forma, plazos y lugares que determine el Poder Ejecutivo, llenando el formulario pertinente.
El formulario vigente para la declaración jurada es el 650 y 651. Boleta de pago 1050 para bebidas alcohólicas. Se paga mensualmente de acuerdo al vencimiento según el último dígito del NIT para los fabricantes y comerciantes al por mayor. Hasta el día 20 del mes siguiente del periodo declarado para las personas naturales o jurídicas que realizan importaciones, ¿no? Ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de importación, ¿no? Entonces, se importa, dice, un vehículo marca Toyota, el valor es 15.000, el flete es 3.000, el seguro es 2.000. Se pide cálculo del CIF frontera, cálculo del gravamen aduanero y el IVA de importación y liquidación del impuesto a los consumos específicos. Tipo de cambio 6.96. Entonces, este es nuestro ejemplo práctico, ¿ya? Entonces, eso vamos a... ¿Qué está? Eso vamos a resolverlo. Dos ejercicios vamos a hacer. Dos ejemplos. Dos ejemplos. Aquí tenemos, se ve, ¿no? Ven, ahí está el ejemplo. Esta es la solución. Empezamos la solución. Primero, cálculo del CIF frontera. El CIF frontera tomamos en cuenta el valor FOB, o sea, el precio en origen, que es $15.000. Flete terrestre hasta frontera, $3.000. Seguro internacional, 2.000, ¿no? 2.000. Sumados serían los $20.000. ¿Ve? Los $20.000. Ese es el cálculo del CIF frontera. La liquidación del gravamen aduanero IVA de importación. Suponiendo que es el 10%, el gravamen aduanero, este puede variar, varía esto de acuerdo al libro gordo de PTT, de la aduana, de acuerdo al arancel, esto varía solamente para clase de ejemplo, ¿ya? Suponiendo que es 10%, entonces el gravamen aduanero se calcula de la siguiente forma. Los $20.000 por 6.96 por el 10%. Sobre sí frontera se paga el gravamen aduanero. Puede ser Tambo Quemado, Desaguadero, Villazón, no sé, pues, ¿no? Por los lugares que entran. Entonces, el gravamen aduanero varía, les decía el porcentaje. Aquí, por ejemplo, con este porcentaje es 13.920. Para el cálculo del IVA de importación, no se incluyen las facturas nacionales. Trabajamos entonces sobre los $20.000, ¿ya? Sobre los $20.000, calculamos sobre los $20.000. Por 6.96 va a ser los 139.200. 139.200. Y sumamos el gravamen aduanero. Este es 13.920. 13.920. Sumamos y sobre eso vamos a calcular el IVA de importación, que va a ser 153.120. Entonces, los 153.120 multiplicamos, como dice la aduana, por 14.94%. Eso nos da 22.876.3. Aquí un poquito varía porque este 14.94% está redondeado, ¿no ve? 22.000, lo que significa que el IVA de importación va a ser 22.876, redondeando, ¿no? Redondeando. 22.876. Ya tenemos el cálculo del IVA de importación. ¿Qué nos falta? Nos falta en este caso el ICE, ¿no? A ver, hasta ahí se queda una fotito. Esa sería la solución hasta ahí. ¿Hasta ahí alguna consulta? Y ahora vamos a calcular el ICE. Oh, claro, hasta ahí, licenciado. Calculamos el ICE.
El ICE de importación. De acuerdo al arancel vigente en el caso de vehículos, varía, hemos dicho, ¿no? Pero nos dice que es ¿de cuánto? Nos dice que es del 18%, ¿no ve? Ya, entonces, vamos a tomar en cuenta que es 18%, ¿ya? El fijo porcentual. Para el ICE, el cálculo es el siguiente. El del CIF frontera, que era $20,000, multiplicamos por 6,96, que es 139,200, ¿no? Más el gravamen aduanero, ¿eh? Más el gravamen aduanero, 153,120. Para el cálculo del ICE no se toma en cuenta el IVA. Por eso hablábamos de ventas netas. No se toma en cuenta el IVA, ¿no? Entonces, sobre 153,120 se calcula el ICE. Aquí vamos a aplicar el 18%. ¿Cuánto es el 18% de 153,120? 26,576, licenciado. 26,576. Perdón, 27,576, 27,000. Ahí. ¿Listo? Eso sería el ICE. Para el ICE no se toma en cuenta el IVA. El IVA. No se toma en cuenta. Solamente el gravamen aduanero, como está aquí, ¿no ve? El gravamen aduanero. Sobre los 153,120. No se toma en cuenta el IVA, ¿no? Porque es un impuesto. Eso sería la forma de calcular el ICE. Así que también saquen una fotito. Tenemos todavía tiempo, ¿no? Ahora otro ejemplo. El ejemplo 2. Este es fabricación nacional, producción nacional. Ya. Dice, la factura emitida por el productor, primera venta a distribuidor mayorista o consumidor final. Esta es una factura. Que en teoría esto no hay todavía, ¿ya? Esto nosotros vamos a determinar. En teoría no hay todavía eso. Lo que sí vemos, se vende 10,000 botellas de cerveza Cordillera de 656 cc. A ver, una botella paseña, ¿cuántos cc lleva? Y la Wari, ¿cuántos cc lleva? Podemos cambiar, ¿no ve? El precio unitario dice es 10. Total 100,000, ¿no ve? Debemos calcular el ICE. Ya, pero ahora vamos a variar aquí. De acuerdo, el ICE, ¿cuánto es ahora? El ICE de bebidas alcohólicas de la cerveza. Antes era 3,73. A ver, ahora veremos en un nuevo. Cerveza. Ah, 3,96 está. 3,96. Había subido, ¿ve? Cerveza de Malta, dice 3,96 y 1%. Entonces ahora es 3,96. 3,96. Por litro de cerveza que toman las personas, paga casi 4 bolivianos de ICE, más 1% más. Liquidación del ICE. Liquidación del ICE. 650 cc es igual a una botella, ¿no ve? Aquí hacemos regla de 3. X cc va a ser a 10,000 botellas. Entonces, despejamos X, es 6,500,000 cc. Si un litro tiene 1,000 cc, ¿no ve? 6,500,000 va a ser X litros. Entonces, regla de 3 otra vez aplicamos. Entonces, ha sido 6,500 litros. Sobre esos 6,500 litros aplicamos el impuesto, la alícuota específica, que es 3,96. Si multiplicamos 6,500 por 3,96, 3,96 por 6,500, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da?
¿Alguien puede multiplicar? Yo tengo 25.740, licenciado. Ya, 740. Ese es 25.740, colocamos aquí, donde está en amarillito. 25.740. Ese es el ICE específica. Ahora, tenemos que calcular el porcentual, ¿no? El porcentual. Ahí vamos a aplicar lo que nos decía la teoría. Alicota, cálculo de la alicota por ciento, 1%, sobre el precio neto de venta, dice, ¿no ve? Precio neto de venta, vamos a entender lo siguiente. Mi precio de venta dice que es 10.000 botellas a 10, 100.000. Ah, entonces 100.000, ¿qué me está generando? Aquí ya está incluido el IVA, ¿no ve? Entonces voy a restar el IVA. El IVA para llegar al precio neto de venta. 100.000 menos el 13%, ¿no? Pues hasta aquí es, voy a restar el IVA. Digo aquí, valor neto de ventas sin IVA. 100.000 menos el 13% es 87.000. Sobre esos 87.000 voy a aplicar el 1%, eso no varía. Eso es 870. Lo que varía es esto otro, ¿no? Lo que varía es esto. La alicota fija. Entonces aquí no varía, 1% aplico. O sea, en mi ejemplo no varía, ¿no? Porque si aquí va a ser más el costo, entonces va a variar, ¿no ve? 870, entonces aquí no varía, 870. Ahora sí sumamos. Ahora sí sumamos eso. 100.000 más 25.740 más 870, ¿cuánto me da? A ver, es 0, ¿no? Que es 11, va 1, 16 creo que es aquí. Creo que es 16, a ver. Y aquí es creo 6 también, ¿no? ¿Está bien? 126.610. ¿Está esa suma? Sí, licenciado. Sí, Ya. licenciado. Eso va a ser mi factura que va a salir de la empresa. ¿No ve? De esa forma se detalla. La facturita creo que es en forma vertical de cervecería. ¿No? Al final llega lo mismo, ¿no? Pues ahora sí, esto ya está, ya ha cambiado, ¿no ve? Se lo pondremos como estaba. Sin color. ¿No? Ha variado. Estita variado, ¿no ve? Estita variado. Entonces sería, en base, de esa forma determinamos el ICE. Entonces, saquen una fotito. Está desde el ejemplo, pero ya hemos variado allá, ¿no? El cálculo del ICE, de la cuota fija, ¿no? Y esa sería la solución. La solución.
Ya. Bueno, entonces, aquí les voy a mostrar solamente los formularios, no lo vamos a llenarlo porque esto es en línea, ¿ya? A ver, ¿dónde estamos? Los sesiones se presentan utilizando formularios correspondientes, ¿no? Estos son los formularios, el 650. El 650. Voy a tratar de pasárselos. Y el 651 correspondiente, ¿no? Se los voy a pasar esto. No se nota bien, pero se los voy a subir. Espero encontrar algo mejor. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ahora aquí les voy a comprar aquí un ejemplito de cigarrillos, ¿sabes? Un ejemplo de cigarrillos, ¿ya? Les estoy compartiendo algo, sí, ¿no? Ya. Les voy a compartir un ejemplito de cigarrillos. Aquí tenemos, para los cigarrillos nos dice que es 55%, rubios, negros es 50%, si los tabacos para pipas y cualquier otro 50%. Cigarrillos, precio unitario por aquí 0,50, ¿no ves? 150.000 unidades por 0,50, 75.000. Ahora hay que calcular esto, ¿no? Hay que calcular esto. Cuando era 144,89, ahora ¿cuánto está? Hemos dicho. Ahora está, ¿dónde está? Ahora está el de cigarrillos, ¿dónde está? Ahora está 147,50. 147,50. Aquí estaba con 144, ¿no ve? No. Entonces, con liquidación, dice, ¿no ve? Los 150.000 dividimos entre 1.000, porque por 1.000 unidades es, ¿no ve? Por cada Sí, 1.000 ya no está unidades es esto. compartiendo. ¿No estoy compartiendo? No, yo creo que sí. Aquí estoy Ahora sí. mostrando. Ya, se está compartiendo. Ya, este es un ejemplito igual de cigarrillos. Dice ahora 150.000, dice, ¿no ve? Pero los cigarrillos se pagan por cada 1.000. Y que dice es por cada 1.000, 144,89. Dice, pero ahora ha variado. No, con esto no te lo voy a explicar. Entonces, dividimos igual. 150.000 entre 1.000, 150. ¿No? 150. Cálculo de la cuota específica, 144,89 por cada 1.000 unidades, dice, ¿no? Por cada 1.000 unidades. De donde sería 150 por 144, 21.000, ¿no? 21.000. Por cada 1.000 unidades. Entonces aquí hay 150 unidades de 1.000, ¿no ve? 150 unidades de 1.000 por 144,89 es 21.000. Ese 21.000 está aquí. Es 21.000 que está aquí. Está aquí, ¿no ve? Ahí está expresado. Ahora el porcentaje, les decía. Es 75.000 menos el IVA, ¿no ve? Menos 75, el 13%, 65.250. Sobre eso sacamos el 50%. ¿No? 50%, que es la tasa porcentual, es 36.000, 32.625. Eso colocamos ahí, ¿no? Esto es lo que va a aparecer en la factura del mayorista, donde va a estar, se va a mostrar el ICE, ¿no ve? Este es el ICE, ¿no? El ICE correspondiente, ¿no? De esa forma se calcula, ¿no? Bueno, creo que con eso hemos terminado lo que es el ICE. Entonces, más o menos eso va a ser el procedimiento mínimo que deben utilizar para exponer cada uno de los impuestos, ¿ya? Lo hemos hecho como en unos 45 minutos, ¿no ve? Entonces, igual, debe durarles su exposición, debe calcular para unos 45 minutos, ¿ya? Bueno, jóvenes, ahora sí, el día miércoles empezamos con los dos primeros, ¿ya? Con los dos primeros grupos. Bueno, vamos a quedar aquí, jóvenes. Muy buenos días.
Si tienen algún comentario, tal vez. ¿El trabajo se lo va a presentar en físico también, licenciado, a usted? Sí, lo van a subir en digital al grupo para todos, ¿no? Al grupo de WhatsApp. En digital lo Ya. suben. Y me lo presentan a mí en físico igual. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Estoy viendo aquí. Buenos días, licenciado, ¿me escucha? Sí, le escucho, le escucho. Disculpe, las notas, ¿cuándo nos va a dar, licenciado? Yo creo que mañana los voy a publicar. Me falta un 20%, les decía, del segundo examen. Ya les dije, están las notas casi malas. Pero veremos, ¿no? Quienes persisten hasta el último. Está Ajá. bien, licenciado, muchísimas gracias. No hay por qué. El primer examen ya lo tengo de todos. El segundo me falta un poquito. Bueno, buenos días, jóvenes. Hasta luego, hasta el día viernes. Hasta luego, licenciados. Que tengan buen día. Licenciado, una pregunta con respecto al grupo que va a exponer el miércoles, que es el impuesto a los municipales a las propiedades de bienes muebles e inmuebles. En la ley 843 solo hay de los bienes que son inmuebles y no hay de los muebles. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que tomar o cómo tendríamos que hacer ese aspecto? A ver. Estamos hablando. Ya busquen los decretos reglamentarios. El decreto reglamentario, ¿no? Esa ley ha sido modificada. ¿No ven? La ley 823. Hay una modificación. No se fijen en el primero, busquen también las modificaciones de la ley, ¿no? Hay algunos que han surgido con la ley 843, otros no. Por ejemplo, el IDH está en la ley 843. Es otra ley. Entonces, no siempre va a estar en la ley 843 de ley. Pero eso ya les dije cuáles son las normas. En el primer tema les he puesto cuáles son las normas. ¿Se acuerdan? El primer tema o segundo tema es. Ahí les he desarrollado casi los 16 impuestos. Es la norma. Eso revisen. En base a eso busquen, ¿ya? De toditos les he puesto ahí, en el primer tema. Creo que también creo en el texto. Revisen eso. Bueno, Está bien, licenciado, gracias. Hasta luego. hasta luego.